Buenos días, presidenta. Yo quería preguntarle por la información que señala que Begoña Gómez ha utilizado fondos públicos de la Universidad Complutense de Madrid para desarrollar una web en beneficio de una de sus empresas. Gracias. Yo veo que cada día están saliendo nuevas informaciones en torno a la mujer del presidente del Gobierno. Esto nunca había ocurrido en democracia, que esta figura se pusiera a la primera línea de negociaciones de todo tipo. Yo creo que ver tantas reuniones, encabezar cartas entre la mujer del presidente del Gobierno y tantas empresas para recibir cuantiosas y millonarios contratos, rescates, pues como bien apunta el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, precisan desde luego de explicaciones. Así lo veo. Teniendo en cuenta además de que nunca ha procedido de estos ámbitos, nunca ha tenido información para ello, por tanto, bueno, es que todos los días salen 3 y 4 distintas. Creo que es oportuno que se explique. Buenas tardes, presidenta. José María Garrido, para elplural.com. Su pareja ha reconocido que las obras del piso en el que usted vive son ilegales. ¿Usted sabría que las obras que estaban haciendo en su piso eran ilegales? Siendo así, ¿se ha planteado pedir disculpas a la ciudadanía por estas obras ilegales? Y, principalmente, si podría aclarar, por un tema de transparencia, si el piso en el que vive, propiedad de su pareja, lo tiene unido con el ático de lujo que tienen alquilado en ese mismo inmueble. Hay que morirse de la risa. De 1 millón de euros. Ustedes. ¿Y cómo explica esa unión si el ayuntamiento prohibió que se uniesen ambos inmuebles? Gracias. Bueno, todo lo que indica es absolutamente falso. No obstante, se refiere a la vivienda de un particular al que ustedes señalan constantemente todos los días, sin ni siquiera respetar presunción de inocencia. Es, insisto, la vivienda de un particular. Todo lo que dice es absolutamente falso y ya lo verán. Pero también le quiero aclarar que yo no tengo vivienda alguna, por más que lo intenten, por más que intenten, no sé qué tipo de trato informativo darme. Ustedes quieren políticos normales, ¿no? Pues aquí tiene una política normal que no le cuesta un euro al ciudadano. Yo no vivo en ninguna vivienda oficial ni pública pagada por todos ustedes, ni mi pareja tampoco. Pienso que, además, están utilizando de una manera torticera toda la información que, insisto, es falsa. Son ustedes, por tanto, los que probablemente van a tener que disculparse. Quiero dejar claro que yo me pago mis aviones, que yo me pago mis vacaciones, que yo me pago mis comidas particulares, que yo me pago mis gastos, que tengo el sueldo congelado. Es más, el único político que tiene su sueldo congelado, yo creo, en este país. Un sueldo que, por cierto, lleva congelado, a su vez, desde sucesivos gobiernos, desde el año 2008, que no ha enchufado un familiar, que no he puesto a nadie en la Administración y no se ha beneficiado de mi posición aquí para acceder a absolutamente nada. Tengo el Gobierno más reducido y probablemente el más austero de España, frente a un Gobierno que tiene a un presidente que tiene varios Falcon, el de repuesto, por si cuando va de vacaciones las cosas le salen mal, que le pagamos la vivienda, le pagamos palacios de vacaciones, le pagamos la limpieza, la comida, los gastos, las obras de mejora en todas sus instalaciones, le pagamos la vivienda a 14 ministros, le pagamos, por tanto, las obras de mantenimiento, las reformas. ¿Le ha preguntado usted a los ministros cómo pagan todo eso? ¿A los subdelegados del Gobierno? ¿También a los secretarios de Estado? ¿Al presidente del Gobierno? ¿Han preguntado ustedes dónde viven todos ellos? ¿Se han presentado en la puerta de su casa a ver cómo viven, a ver si es verdad? ¿Cómo son esas casas? ¿Han preguntado a los vecinos? ¿Han preguntado si tienen más propiedades? ¿Han abierto inspecciones fiscales a las parejas de los 22 ministros que estamos todos pagando? No sé, ¿a qué se dedican las 22 parejas de los 22 ministros? ¿Cómo son sus casas? ¿Cómo son sus cuentas? ¿Cómo son sus negocios? ¿Cómo son sus cuentas bancarias? ¿Qué han hecho en el pasado? ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde se dieron la mano por primera vez? ¿Cómo eran las obras de abajo del bar de la esquina? ¿Han preguntado ustedes a todos los políticos de este país a los que sufragamos con dinero público cómo viven ellos, sus hermanos, sus parientes, sus primos? Porque hasta que no hagan lo mismo, el mismo ejercicio de transparencia con el resto de los políticos, lo que suceda a un particular al que los españoles no le pagan un euro es cuestión de un particular
Y si ustedes no defienden y no respetan a un particular simplemente por hacerme daño político a mí, comprenderán que yo no les voy a poder ayudar en ese ejercicio. Sí, me gustaría preguntarle a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, para EDATV, se acaba de aprobar en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española el fichaje de David Broncano y La Resistencia por 28 millones de euros. Me gustaría saber su valoración y también preguntarle a la señora alcaldesa de Alcobendas. Hoy estamos conociendo las inversiones, ¿no?, de la Comunidad de Madrid y, en cambio, usted y también la alcaldesa de un municipio, ¿no?, de San Sebastián de los Reyes, también han reclamado una reunión urgente al Ministerio de Transportes, que ahora lidera el señor Óscar Puente, para que le arreglen, ¿no?, esos continuos retrasos en las cercanías y también el colapso habitual de la A1. No sé si ha recibido algún tipo de respuesta y qué le parece, ¿no?, que haya un particular desinterés del Gobierno en invertir en infraestructura aquí en Alcobendas. Muchas gracias. Gracias. Yo también lo que me pregunto es lo que pensarán los profesionales de Radio Televisión Española, que después de toda una vida trabajando al servicio de la información pública tienen que ver cómo se realizan con el dinero de todos los contribuyentes esas contrataciones millonarias que creo que el ente no se puede permitir en ningún caso y que además, sobre todo, lo que intenta es contrarrestar de manera desleal las audiencias de las televisiones privadas, porque lo han hecho con este contrato, pero lo hacen con otros muchos. Hay unos tejemanejes de productoras, de enchufes y de contactos a espaldas de todos los ciudadanos en Radio Televisión Española que deberían darse a conocer, pero a lo mejor para eso habría que tener alguna relación sentimental con alguien del entorno para que pareciera que es interesante para algunos medios. Bueno, pues eso es lo que está pasando en Radio Televisión Española, pero está ocurriendo en prácticamente todos los organismos públicos de este país. El Gobierno no respeta nada y Sánchez ha decidido poner todas las herramientas del Estado a disposición de su Gobierno, débil Gobierno que no tiene los votos suficientes para mantenerse ahí y, por tanto, necesita enfrentar al Senado con el Congreso, controlar la televisión, todas las instituciones que ustedes conocen, desde Indra, Correos y un etcétera, el CIS. Todo está a disposición del sanchismo porque necesita, como no tiene el poder que los españoles le han dado las urnas, necesita retorcerlo y a la venezolana hacerse con el control de todo para seguir adelante. Y, por cierto, arremetiendo contra sus adversarios políticos, como hace conmigo o con mi entorno personal, de esa manera infame, que es con el dinero de todos intentar atacar la alternativa política y no digamos al líder de la oposición, a su familia y todo lo que hemos visto, a la venezolana, insisto. Nos vamos acostumbrando a las prácticas de este Gobierno, son muy preocupantes, a mi juicio. Bueno, pues han pasado ya 6 meses desde que le mandamos la carta conjuntamente la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía y yo, y no hemos recibido respuesta del ministro, pero creo que no le extraña a nadie. Creo que tenemos un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un Gobierno central que está más preocupado de satisfacer al independentismo catalán que de financiar verdaderamente a la Comunidad de Madrid. No he recibido respuesta, tampoco la espero, pero desde luego aprovecho esta oportunidad que me dais aquí los medios de comunicación para volver a pedirle al ministro tuitero, que tiene mucho tiempo de tuitear, pero no de contestar, a una alcaldesa que está preocupada por un problema por sus vecinos, de pedirle, por favor, señor Puente, el cierre del norte de la M50 y más inversiones en el cercanías, que están mis vecinos cansados de tantas averías día tras día. Muchas gracias. Buenas tardes. Hace unos minutos conocíamos la sanción a Rocío Monasterio por el doble voto que emitió en la Asamblea. Vox denuncia una cacería política por su parte. Presidenta, le acusan de saltarse la separación de poderes y de darle instrucción directa a Enrique Osorio para que hiciera efectiva la sanción. Se plantean incluso pedir la dimisión del presidente de la Asamblea. Quería pedirle una valoración al respecto y si quiere responder a esas acusaciones. Gracias. Bueno, yo no sé a qué viene esto de atacar la separación de poderes porque yo no he estado en este caso ni siquiera enterada un minuto de por dónde ha funcionado. Es evidente que el primer día, cuando lo hablé abiertamente con ella, en una pregunta oral, le vine a decir que si uno se salta un semáforo y lo ve todo el mundo, evidentemente es sancionado. Eso es todo lo que dije y a partir de aquí, bueno, se está intentando, yo creo que construir una cacería, una supuesta cacería política, cuando lo único que se hace es aplicar, creo que va a ser la sanción mínima a un hecho tan grave como es dentro de un Parlamento realizar un voto fraudulento. Ya está. Yo creo que es que no hay más. Asúmelo, está mal hecho, ya está, sancionado y se acabó. Yo creo que no hay más historia. Creo que en España hay muchísimos problemas, la situación política está muy delicada y de verdad que podrán entender que mi última preocupación es algo tan nimio como esto.
Buenas tardes, presidenta. Quería preguntarle por la reducción de las horas lectivas a los profesores en la Comunidad de Madrid. Desde su gobierno se alude a la situación económica actual como uno de los principales motivos para que no se vuelva a la situación anterior al 2011. Sin embargo, esto sorprende bastante dada la cantidad de veces que se han referido a la enorme capacidad económica de la Comunidad de Madrid y a su potencial. Entonces, no sé si podría arrojar algo de luz en este sentido y explicar por qué es más complicada la situación en Madrid que en otras comunidades. Gracias. Gracias. Sí. A esta pregunta, mire, lo que se le ha trasladado precisamente a los representantes de los trabajadores es lo contrario. Lo que les hemos trasladado es que la Comunidad de Madrid está comprometida con algo tan importante como es la reducción de las ratios, es decir, que haya menos alumnos en las clases para que los profesores puedan ejercer mejor su trabajo. Y para esto vamos a contratar a lo largo de esta legislatura a más de 2.700 docentes. Esto se suma, además, a los importantes incrementos salariales que se han producido en los últimos años, tanto al cuerpo de maestros como al cuerpo de profesores. Y lo que trasladamos es que teníamos la voluntad, y queremos seguir dialogando y queremos seguir hablando con ellos, lo que les trasladamos es la voluntad de hacer compatible esa bajada de ratios en los próximos cursos, en los próximos años, también con esa bajada de las horas lectivas, lo único que, lógicamente, haciéndolo de manera progresiva y haciéndolo de manera compatible. Lógicamente, no se puede abordar absolutamente todo en un solo presupuesto. Lógicamente, el año 2024 es un año que ha habido inversión récord en educación, récord en becas y ayudas al estudio, récord en profesores contratados para la enseñanza pública y récord también, como no puede ser de otra manera, en dotar de medios a los colegios y a los institutos para que puedan realizar mejor su trabajo. Por ejemplo, la contratación de hasta 800 apoyos para que los docentes, para que los profesores puedan dedicarse a lo que tienen que hacer, que es a dar clase y a ese apoyo a las familias. Por tanto, desde luego, capacidad de diálogo toda, seguimos trabajando y seguimos queriendo llegar a esos acuerdos que mejoren las condiciones laborales de los docentes, de los maestros y de nuestros profesores, en lo que es sin duda la mejor educación pública de España. Última pregunta. Hola, buenos días. Yo tenía un par de cuestiones. Por un lado, quería preguntarle sobre la modificación de las tarifas del canal de Isabel II, que ya está en tramitación. Si nos pueden asegurar que al grueso de los madrileños no le va a subir la factura del agua cuando entren en vigor estas tarifas nuevas. Y luego también quería preguntarles por un accidente que sufrió un helicóptero del 112 este fin de semana en la Sierra. Bueno, lo primero por el estado de salud de los ocupantes y también sobre la aeronave, si ha sido recuperada ya o cuándo lo va a ser y si va a poder reincorporarse al servicio o va a quedar inservible. Gracias. Muy bien, pues por contestar la primera de sus preguntas, alguna cuestión que ya ha sido también abordada en estas ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno. Tal y como ya hemos dicho, las tarifas del agua que llevan congeladas en la Comunidad de Madrid durante muchísimos años se mantendrán congeladas para lo que es el usuario medio, para todas aquellas familias de clase media de la Comunidad de Madrid van a mantener la tarifa congelada, también para las empresas y para lo que tiene que ver con el tejido productivo. Solamente se actualizan las tarifas para los grandes consumidores de agua, personas o que tengan que realizar algún tipo de llenado de piscinas o de acondicionamiento de jardines, por citar algunos ejemplos. Pero para el resto de las familias, para el resto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, se mantiene ese compromiso, a pesar de que la inflación ha subido y de manera muy importante en los últimos años, pues precisamente por eso, para ayudar a las familias, para que puedan afrontar mejor esa subida de precios tan importante que ha habido en los últimos años, el canal de Isabel II mantendrá congelados los precios y, por tanto, las tarifas del conjunto de los madrileños. Sobre el accidente del pasado fin de semana, efectivamente, todos los que viajaban en esa aeronave se encuentran bien, simplemente ha habido que lamentar una pequeña rotura de una muñeca en uno de ellos, por tanto, eso es lo más importante, que no ha habido que lamentar ningún tipo de víctimas ni ningún tipo de accidentes graves. La aeronave en este momento está investigando cuáles han sido las causas de ese accidente y, bueno, cuando tengamos algún tipo de información adicional podremos facilitarla. Pero en este momento la satisfacción de que, por suerte, las personas que viajaban en ese helicóptero se encuentran bien y, por tanto, no hemos tenido que lamentar ninguna víctima y, en fin, solamente pues, solidarizarnos con esa persona que ha sufrido ese daño en la muñeca y que fue perfectamente atendido por el SUMA y en el hospital correspondiente. Muchas gracias. ¿Ya está? Gracias.